Buenos días. Hoy nuevamente estamos ante un escándalo financiero de otro gobernador más. Yo soy del estado de Tabasco, tuve la fortuna de ser diputado local en los 3 años anteriores y conozco bien este tema. Desafortunadamente fue para Acción Nacional, especialmente en conducto de mi persona, motivo de denuncia constante en los últimos 3 años, todo el desorden financiero y todo el robo, el gran robo que se le estaba haciendo al pueblo de Tabasco. Yo no solo me solidarizo con el gobernador Núñez, sino me solidarizo con el pueblo de Tabasco, que finalmente es con el que tenemos nosotros responsabilidad. Ya basta de que lleguen gobernadores ladrones, porque no se puede decir de otra manera, y que se encarguen de llenarse el dinero del pueblo, las bolsas, y no pase nada. Yo creo que tenemos que ir más allá de solamente intentar meterlos a la cárcel. Tenemos que en este Congreso tomar medidas para que estos señores devuelvan lo que se llevaron. El señor Granier hoy, lo sé porque soy de Tabasco y sus amigos así lo platican, vive plácidamente en Miami y en el estado de Tabasco dejó una deuda de 17.700 millones, señores, pero ahí no es todo. La deuda empezó cuando él llegó a su mandato con 450 millones, aumentó casi el 4.000%, 3.955 para ser exacto. No conforme con eso, ejerció recursos alrededor de 200.000 millones durante los 6 años. El estado de Tabasco es de los estados que tiene el presupuesto per cápita más alto de la República. Y es una vergüenza, lo digo con pesar como tabasqueño, que tenemos de los presupuestos más altos y de los pueblos más pobres. Estamos en los últimos lugares, el lugar 30 más o menos, perdón, como el lugar 20, 22 en el índice de desarrollo humano. En los últimos 30 años hemos tenido presupuestos millonarios y tenemos un pueblo empobrecido y una clase política que se ha dedicado a robar y a vivir y a dispendiar el dinero. Pero lo de Granier, como en todos los procesos, la corrupción en Tabasco se vino degradando y llegó a los niveles de locura de lo que estamos viviendo hoy. Yo Granier, lo digo, hago una analogía, lo único que le faltó, como Nerón, es prenderle fuego al Palacio de Gobierno y a la ciudad de Villahermosa. Verdaderamente es vergonzoso. Pero lo que yo puedo decir, lo que me indigna, es que más me indignaría que no pase nada. Tabasco le urge, y a este país le urge que haya un parteaguas en el manejo de las cuentas. Yo desde aquí sé porque lo he platicado personalmente con el gobernador Núñez, que es de su interés que se haga justicia, pero esperaría y hago un llamado respetuoso al presidente de la República, Enrique Peña, al secretario de Hacienda y al Contralor o Contralora, ahorita no tengo claro qué sea, para que se tomen las medidas que haya que tomar también y se castigue la desviación de recursos federales. El señor, entre otras cosas, desviaron 1.300 millones de pesos de los fondos de salud. En realidad son más de 2.000 lo que desviaron de fondos federales. Pero lo de salud, yo siempre lo denuncié. Eso es como hiciéramos un crimen de lesa humanidad. Yo lo decía y decían que yo exageraba. Señores, me quedé corto. Lo que tenemos que buscarle, lo que tenemos que entender cuando hay este tipo de saqueos, es que lo que los gobernantes hagan tiene consecuencias para el bienestar de la gente. Seguramente gente murió, seguramente gente hoy no tuvo una férula y tiene alguna lesión, o qué sé yo qué más pasó en los hospitales de Tabasco. De hecho, hubo un momento que se iba a declarar emergencia al final del sexenio, porque no había ni para el oxígeno. Entonces, ante estos actos de brutal corrupción, de cinismo y de desvergüenza, todos nos tenemos que indignar y todos tenemos que ir a fondo. Yo esperaría que la Secretaría de Hacienda, a toda esa pandilla, porque no lo podemos manejar de otra manera, la persiga y que comprueben de dónde salieron las millonarias fortunas que tienen hoy. Porque los señores, es público en Tabasco, que el secretario de Hacienda, el hijo de Andrés Granier, se compran carros de 2 y 3 millones de pesos. El socio, el compadre de Andrés Granier, Amílcar Sala, así se llama, anda en un Bentley por ahí en Cancún. No, señores, haga de cuenta que fuera un jeque árabe.
y esto es producto del robo al Estado de Tabasco. Yo sí, de verdad lo digo así, lo digo sin mayor tapujo, porque yo lo denuncié cuando el señor estaba en funciones y era supuestamente poderoso, ¿no? Entonces no tengo por qué, alguien decía que no hay que hacer leña del árbol caído. Yo lo que digo es que para Andrés Granier el árbol caído fue el Estado de Tabasco. Lo hizo leña desde el primer día que llegó, valiéndole sorbete las consecuencias de lo que pasara con el pueblo de Tabasco. Entonces, nosotros estaremos pendientes, en concordancia en su momento con todas las demás fracciones, denunciamos que iba a pedir el empréstito, que lo aclarara, y eso fue motivo de que no le entregaran ese dinero completo. El señor tuvo el cinismo de decir que solamente debía 10,000 millones. Y hoy resulta que son 17,700. Y ahí, señores, les aclaro que faltan partidas que no están contabilizadas. Por ejemplo, hay un caso que es verdaderamente penoso. Cuando Andrés Granier llegó al poder, en el fondo de pensión de los trabajadores del gobierno del Estado había 400 millones de pesos, más o menos. Hoy hay 20. Se robaron las pensiones de los trabajadores. Entonces, pues lo que yo para concluir les diría es que no podemos permitir que sigan pasando estas cosas, porque mientras más lo permitamos, menos sentido tiene este sistema democrático que aspiramos tener los mexicanos. Así lo digo con toda claridad. Pues yo, por mí es todo. Yo nada más concluiría diciendo que espero que se haga justicia. Solo le va a faltar que Andrés Granier también se queje a los derechos humanos, así como Moreira, de persecución, que está de moda, ¿verdad? Sí, o sea, el problema de esto, de verdad se lo digo, es que es Moreira, es fulano, perengano, Granier, y todos los gobernadores se van millonarios y no pasa nada. Entonces sí, esperemos que hoy, yo esperaría que en Tabasco sea el parteaguas de una nueva época de la fiscalización y de un nuevo estilo de manejar los recursos en este país. Se van a abrir los juicios y los estamos denunciando, o se les ha venido denunciando por ladrones, no por tontos. Seguramente hicieron estrategias para tapar esto. Sin embargo, es tanto el desorden que hay que seguramente dejaron huella. Yo lo que esperaría, y no tengo duda que va a ser así de parte del gobierno del Estado, que es la instancia correspondiente, es que vayan con todo, que se armen bien los expedientes y que no por hacerlos deprisa o por ganarse el apoyo, digamos, de la gente, no vayamos en acciones de justicia que no tengan buen puerto o buen fin. Sin embargo, por eso nuevamente lo digo y lo reitero, creo que es también responsabilidad, y ahí nos ayudaría mucho la Secretaría de Hacienda, que se les revise sus fortunas personales a los señores y que compruebe de dónde salieron. Y ahora, la acción precautoria, bueno, si hay los elementos, por supuesto que estamos de acuerdo, pero ahí es un asunto que tendremos que ver si es posible, ¿no?, hacerlo. En mi caso de legislador local y en lo que hoy me corresponde como el federal, yo estoy revisando un expediente que espero encontrar la información, pero ahí sí yo pediría que me tengan paciencia porque no quiero, cuando yo tenga eso, si logro la información, presentaré la denuncia que me corresponde. Hoy todavía no tengo los elementos de prueba. Le corresponde a las autoridades locales básicamente darle seguimiento a esto. Obviamente hay mucha tela de dónde cortar. Lo que dijo Ricardo Mejía es cierto, todo indica que fuera toda una asociación delictuosa. También te puedo decir que fueron motivo de presiones, discusiones, etcétera, en su momento, porque yo denuncié mucho de lo que estaba pasando públicamente, e incluso eso pudo frenar algunas cosas. Te comento, hoy todo el sistema de fiscalización en Tabasco está en crisis. Tenemos un órgano superior de fiscalización que encabeza un señor que se llama Francisco Rullán, que estuvo 7 años y lo reeligió el Congreso local a través de la bancada del PRI 7 años más. Entonces yo siempre se lo dije a Francisco, oye, ¿no te das cuenta que cómo puede ser que haya todo un aparato de fiscalización y no se den cuenta que hay una deuda de casi 18,000 millones? Entonces a mí me parece que lo que tiene que haber, independientemente de que haya que componer o arreglar el marco jurídico, lo que tiene que haber es voluntad política. En este sentido veo que Núñez la tiene, y si no fuese así, nuestra responsabilidad de los que somos legisladores y como ciudadanos es señalarlo. Yo tengo confianza que van a ir a fondo, conozco a los funcionarios y tienen la convicción de hacerlo. Ya el Estado de Tabasco no aguanta más, obviamente, las consecuencias sociales son fuertes,
y hoy tendremos que entrar en un proceso de austeridad fuerte. El solo servicio de la deuda va a costar cuando menos 1.500 millones de pesos. Yo veo que hay noticias que el gobernador anuncia que van a cambiar van a hacer una revisión de la ley de ingresos, porque obviamente van a tener que pedir un empréstito para cubrir el déficit que traen en el corto plazo. Esto es, mira, también creo que vale la pena comentarlo. Yo espero que ahora que la famosa nueva ley de contabilidad gubernamental ya empiece a implementarse en los estados y municipios, nos sirva de algo. Porque les puedo decir que los señores tenían una deuda pública registrada de 1.800 millones, luego 3.000 millones, y el secretario de Finanzas, y yo tengo la fe porque fueron en sesiones públicas, tenía la desfachatez, meses antes de que pasara esto, de decir que nada más debían 3.000 millones. Y había en el estado financiero pasivos por 7.000 y decían que no era cierto, que eso no era deuda. O sea, a ese grado de irresponsabilidad y de locura. Así no lo puedo manifestar de otra manera, porque evidentemente esto iba a salir a la luz tarde que más temprano. El costo de lo que va a pagar Tabasco, pues va a ser alrededor, si hacen una negociación en la que tengan que pagar pasivos, tendrán que irse a los 2.000 millones anuales. Y 2.000 millones es mucho dinero en gasto social, en inversión, en lo que sea. Pero lo que sí es que ya esto es una epidemia que tenemos en todos los estados y tiene que haber un ya basta. La denuncia sí hubo denuncia. Lo que no hubo fue denuncia ante la Procuraduría, porque te lo digo con toda honestidad, nunca tuve elementos para hacer una denuncia penal. O sea, nunca lo tuve. Por ahí solamente hubo un caso en la legislatura anterior a la mía, donde sí hubo una denuncia penal que no llegó a buen puerto por una compra-venta de unos terrenos que se comprobó que se habían robado se habían ganado en una compra-venta en un día 120 millones. Pero yo ahí sí nunca tuve elementos de prueba para ir, salvo más que la denuncia pública que hicimos, de donde decíamos vienen las cosas mal, están los estados financieros de tal manera. Yo lo denuncié públicamente muchas veces, y si quieres te puedo enseñar las pruebas, donde no era cierto que debían 3.000 millones. Pero eran análisis que uno hacía en base a lo que veía de la información que ellos mismos nos daban. No teníamos acceso a la información. Te quiero decir que para que fuera el secretario de Finanzas a comparecencia en el estado de Tabasco fue una lucha que, bueno, terrible, me explico. Entonces, me pesa no haber tenido los elementos porque coincido contigo, eso hubiera sido lo más responsable, pero si no tienes elementos de denuncia, pues no lo puedes hacer. Hay muchas iniciativas en ese sentido. Unas ponen límites a la deuda sobre el Producto Interno Bruto, otras ponen límite a la deuda sobre las cantidades presupuestales. Yo creo que vamos a tener que hacer un ejercicio a fondo, claro que sería conveniente, pero siempre te recuerdo que tenemos que respetar que no estemos violando el Estado de Derecho. Si hay la factibilidad, yo estaría de acuerdo. Lo que yo creo que tenemos que hacer una modificación integral del sistema de fiscalización. Es un problema endémico que tenemos, que las cuentas públicas en todos los niveles, federales, estatales y municipales, se revisan un año después. Por lo menos tenemos que buscar un mecanismo y entonces resulta que ya llegas a revisar lo que ya se llevaron. Hay que buscar un mecanismo, y yo siempre, eso nada más que es producto, eso habría que hacer una reforma constitucional donde por lo menos los flujos de efectivos los podamos fiscalizar en tiempo real. Tiempo real me refiero a que puedas hacerle un arqueo de caja a un gobierno y no tengas que venir hoy a ver cómo estás. Si tuviéramos esa herramienta, yo estaría seguro, no hubieran pasado muchos de los desastres financieros que están pasando hoy. Ahora, el problema no solo es que se endeuden, sino en qué utilizan el dinero. Se utiliza normalmente en gastos suntuosos, en comisiones, o sea, en negocios personales y todo lo que ya sabemos. Entonces, obviamente, va a ser muy importante la discusión de todo esto y todos tendremos que aportar nuestras opiniones y nuestra experiencia personal.